Y quien nos acompaña en esta noche de jueves es un político profesional, conocido por muchos por su labor de delegado territorial de la Junta de Castilla y León y en la actualidad representando al Partido Popular en el Senado, Jaime Mateu. Con nosotros, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar aquí. Que además ha venido un día en el que ha visto todo lo movido que está el aspecto municipal del equipo de gobierno de la capital. ¿Sorprendido? Pues desde luego, ya no es tanto sorprendido, sino desde luego con tristeza, porque estos acontecimientos desde luego no son positivos para el momento actual español. Pero yo sí he de decir que el afecto que tengo yo al concejal dimitido, a Santiago González Braceras, me implica a reconocer la labor que ha realizado por esta ciudad en los últimos 30 años y desde luego que también ahora mismo creo que él hace un favor presentando esta dimisión para no entorpecer evidentemente la marcha del ayuntamiento y no desde luego complicar a sus compañeros de partido en la gestión municipal tan magnífica que está llevando por el Partido Popular. Desde luego Santiago ha trabajado bien y ahí está su asunto, ha dimitido por cuestiones personales y desde luego lo que tampoco ahora mismo, digamos, es de recibo, es mucho acoso que se está realizando también sobre los políticos, porque en definitiva los políticos están trabajando, así lo pienso yo siempre, así me levanto yo todas las mañanas, por un bien común, por un interés general y desde luego creo que todos tenemos que tener pues ese ánimo y esa comprensión de las tareas también, no muchas veces agradables, que desarrollan también los políticos en aras del desarrollo de ese bien común. Pero volviendo a la corporación municipal, que además usted bien conoce, ¿no ha pasado poco tiempo de legislatura como para que ya haya habido tantos cambios, tantos movimientos? Es que los movimientos no se prevén, por supuesto, sino que sencillamente van acompasando las circunstancias que se van produciendo. Y desde luego, si aparecen casos, aparecen supuestos casos que se están denunciando, pues desde luego eso ha implicado que por cuestiones de compañerismo, por cuestiones de decencia personal, por cuestiones de no tratar de complicar la vida a sus compañeros del Partido Popular, pues estas personas que han dimitido dimitan para que sea más fácil, primero, su propia defensa y desde luego para no complicar la gestión municipal. Yo desde luego por eso siempre agradezco que en situaciones de estas, si se ve claramente que la presencia de la persona que ha sido acusada, y hay que tener siempre presente la presunción de inocencia, que ahora mismo en este país precisamente parece que se está devaluando. Ustedes tienen la presunción de la libertad y del secreto de sus informaciones. ¿Por qué no va a existir de esa manera tajante la presunción de inocencia? Yo por eso entiendo que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y muchas veces este ataque contra la presunción de inocencia obliga a estas personas que están trabajando duramente por sus conciudadanos a tener que abandonar y sobre todo también abandonan muchas veces porque la presión a la que se les somete es tan insoportable que también hay que contar que tienen familias. Y desde luego eso implica que a las familias se las quiere y tampoco hay que perjudicarlas. Pero creo que muchas veces estos ataques son demasiado furibundos y muchas veces tampoco tienen una causa justa que comporte esos ataques que se están haciendo. Me he dado cuenta cuando estábamos viendo las imágenes del vicealcalde Ángel Ibáñez leyendo la carta enviada por el edil que ha presentado su dimisión, estaba visiblemente afectado, como les decíamos, y usted también se ha quedado absorto mirando el rostro, la expresión del señor Ibáñez. Sí, así ha sido, porque claro, son muchos años trabajando conjuntamente con este magnífico equipo de gobierno municipal. Hemos trabajado en muchos temas siempre en bien de la ciudad, en bien de la provincia fundamentalmente, y desde luego siempre pues te aflige, tienes un sentimiento de cariño, de afecto, de cercanía a estas personas y desde luego sientes fundamentalmente que estén sufriendo, que lo estén pasando mal y siempre uno se acuerda también de sus familias, que es lo que les he dicho antes. Pero bueno, la vida es así, la vida es dura, hay que tener el caparazón y tener este sentido, la sensibilidad del paquidermo, procurar no ser afectado por estas decisiones y desde luego lo que hay que hacer es tratar en el ámbito o en la parte de la orilla que se encuentre uno, de restablecer ese honor que presuntamente se ha atacado y que desde luego no hay nada todavía que acredite que no se ha obrado de una manera correcta. Se ha referido dos veces al término familia. Claro, nunca nos ponemos en lugar de que ustedes también tienen familia. Por ejemplo, si quiere que entremos en el ámbito personal, ¿no? Sus hijos, sus hijas, ¿le hacen a usted preguntas por lo que se escucha en la calle o en la universidad, donde estén? Por supuesto que hacen preguntas, porque son personas que están también interesadas en la marcha de nuestra España, en la marcha de la sociedad, conocen y son perfectas conocedoras de los problemas que hay y desde luego también tienen una formación que les da quizás un espíritu crítico y ese espíritu crítico pues hace muchas veces
veces que se establezcan unos diálogos, ellas tienen unas ideas que dicen que aportan y a lo que nosotros estamos haciendo, y muchas veces pues hay, digamos, ya no conflictos familiares, sino conversaciones de lo que tendría que ser esta actuación, esta realización o esta medida o esta tramitación de este proyecto de ley. Eso es un debate abierto. Estamos en una sociedad democrática. Hoy en día, afortunadamente, nuestros jóvenes están muy bien formados y conocen perfectamente, gracias también a ustedes, precisamente lo que está sucediendo en el ámbito societario, con lo cual es importante también su opinión. Y yo, desde luego, la opinión que hay en mi casa sobre muchos aspectos sí también la valoro y muchas veces la considero también para ejecutar lo que muchas veces ellas me plantean, y yo entiendo que debe ser así. Pero ¿quién cree usted que tiene la culpa de que ahora mismo la profesión de político se encuentre tan infravalorada o tan criticada? Pues realmente yo creo que ha habido algunos casos, algunos supuestos de tan flagrante actitud de cometer lo que no está permitido en el Código Penal, que eso ya ha echado en contra a mucho sector de la opinión pública. Y luego también hay mucho interés en atacar la clase política, y hay mucho interés de determinados movimientos en atacar al partido gobernante, porque muchos que no han podido ganar en las urnas y impedir que el Partido Popular gobernara, lo están tratando de hacer precisamente mediante maniobras torticeras que están generando y sembrando esa inquietud entre la sociedad. Y yo, desde luego, le diré a la sociedad que no solamente analicen estos casos de escándalo que están saliendo, sino que analicen, por ejemplo, yo pongo siempre claros actuaciones de personas. Nuestros 331 alcaldes en el mundo rural, hay muchas personas que están trabajando, yo le diría que el 99% de manera altruista, sacrificada, costándoles dinero la actividad política y, desde luego, llevando una vida muchas veces muy complicada, porque son el primer cuello donde el vecino descarga sus sinsabores o sus enfados porque las cosas a su juicio no parecen bien. No hay que fijarse nada más en las cosas que parece que no van bien, sino yo apelo a los ciudadanos a que se fijen en que hay muchas personas que, sinceramente, con buen corazón y con un ánimo y buen espíritu, están trabajando en pro de los demás. Y además la actualidad más reciente en nuestro país ha demostrado que los corruptos no entienden de color político. Es decir, si uno va a votar a alguien pensando que nunca va a haber un caso de corrupción, posiblemente está haciendo lo incorrecto, porque van a salir en todos los sitios, ¿no? Desde luego que sí. En todas las profesiones, en todas las actividades, en todos los sectores de la vida, pues hay personas que se saltan las normas, pero no porque estas personas salten las normas hay que tratar a todos por igual, no hay que medir a todo el mundo por el mismo rasero. Nosotros lo tenemos precisamente eso muy claro, que quien la haga, la pague, y desde luego en eso se está trabajando, en un proceso de transparencia absoluta que está tratando de implantar el Partido Popular, que está ahora mismo en el Gobierno de España, tanto en lo que es el funcionamiento de la Administración, y ahora lo queremos trasladar también a los partidos políticos, que sea un espejo, una transparencia, para que los ciudadanos tengan esa seguridad, esa certeza de que los que estamos en esa primera línea estamos para tratar de resolver los problemas que tiene España, no por satisfacer nuestros egos personales, ni por enriquecernos, ni por generar fortuna, sino sencillamente trabajamos para ellos. Pues cuando el señor Mateu llegaba a los estudios centrales de la 8 de Castilla y León Televisión, pues era difícil traerle hasta el plató porque todo el mundo le paraba. Es una persona muy querida, lo decía al principio, y una de las preguntas que más le hacían es: ¿pero dónde se mete? ¿Dónde se mete? Y claro, él decía: pues en el Senado, porque tiene fama de ser de los pocos senadores que trabajan. Me ha sorprendido de los pocos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a ver, yo en el Senado todo el mundo tiene una distribución de papeles y desde luego no hay nadie que esté mano sobre mano. Otra cosa... ¿No hará menos que usted? No vamos a establecer aquí un ranking de quién hace más o quién hace menos. Es un equipo, hay un grupo popular de Castilla y León, que es el grupo popular más amplio, y hay un grupo de senadores burgaleses, somos 3 que trabajamos coordinadamente y muy intensamente, y trabajamos a la limón. Lo que pasa que en un grupo siempre tiene que haber las caras más visibles que otros, pero trabajo en la sombra se hace absolutamente por todos, y todos están perfectamente y magníficamente comprometidos por la defensa de Burgos, por la defensa de Castellón y, por supuesto, por la defensa de España. Yo tengo el honor de tener unas responsabilidades en el Senado que, desde luego, pues me llevan mucho tiempo, y en esa estamos aplicándonos para hacerlo mejor por nuestra querida provincia. ¿Y Ander Gil, el senador por el PSOE en Burgos, también trabaja mucho? Pues el senador socialista, eso ya lo tienen que ver ustedes con su actividad, que ya se encargaron de publicar lo que hacían unos y lo que hacían otros. Lo que pasa es que la calidad del trabajo es muy diferente. No solamente se trata de hacer preguntas o formular preguntas escritas, eso no es solamente la actividad política. La actividad política
se compone de otros muchos aspectos más, pero vamos, no quiero yo criticar a nadie porque desde luego están trabajando también en sus propios intereses, por su propio sentido de lo que ellos entienden que debe ser España, y por eso hay que respetarnos los unos a los otros, porque si entre nosotros no nos respetamos, entre los políticos, a pesar de nuestras discrepancias políticas, la ciudadanía desde luego no nos va a respetar si entre nosotros mismos nos estamos tirando los trastos, porque yo entiendo que el político se viste por las mañanas pensando en cómo puede hacerlo mejor para defender y que viva mejor la ciudadanía. Lo que pasa es que desde puntos de vista o prismas diferentes, y por eso hay que respetar también al adversario. Otra cosa es que la crítica política, la crítica educada sea razonable, pero yo por eso, si no nos respetamos nosotros, no podemos exigir a los ciudadanos que nos respeten. Ha dicho algo muy interesante antes, refiriéndose a la actividad del senador tipo, que va al Senado a realizar propuestas, preguntas, algo que está muy bien, de hecho es su deber, pero como que usted ha dejado ver que también hay otra función que si uno quiere como senador puede llevar a cabo. ¿Es quizás la que está representando usted en diferentes comisiones, etcétera? Claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, en la portavocía de la Comisión de Fomento, pues en la sombra, discretamente, con mis compañeros de Burgos, del Senado, con Alfredo y con Begoña, pues trabajamos en un momento fundamental para la política local, para la política regional y para la política nacional, que es en el momento de la confección de los presupuestos, que el presupuesto general del Estado es la ley, el acto más importante de todo el año. Es donde se traslucen los intereses, los deseos, y se trata de resolver todas las apetencias de los ciudadanos representados por sus gobernantes políticos. Y ahí es el momento en que Burgos está presente. ¿Cómo está presente Burgos? Pues teniendo la planificación de lo que el Partido Popular entiende que tiene que ser Burgos en estos momentos en materia de infraestructuras, en el aeropuerto, en lo que tiene que ser en las carreteras, en lo que tiene que ser en todos los ámbitos que abarca ese ministerio, el máximo inversor que existe ahora mismo en el Gobierno de España. Entonces, a partir de ahí, en los presupuestos es donde se ejercita la defensa de los intereses de Burgos, incrementando cuantías para las obras que tenemos pendientes, obteniendo una mayor prolongación de los horarios del aeropuerto de Burgos, obteniendo recientemente, conjuntamente con el alcalde de Burgos, un incremento de partida para la finalización de la ronda de la U30 y de la ronda noroeste. Esas cosas que se hacen en silencio, luego desde luego son lo más provechoso que hay para los burgaleses, y de eso los tres senadores burgaleses nos encontramos muy satisfechos de lo que estamos haciendo. Evidentemente es una tarea muchas veces oscura, callada, no tiene ese reflejo en los medios provinciales, pero los presupuestos siempre se analizan y ahí se ve las cifras de un año con respecto a otro, y ese es el trabajo de los senadores de la provincia de Burgos. Pues es cierto que es una labor callada, porque la última visita que hizo hace 2 semanas la ministra de Fomento cayó, no dijo ni mu en los medios. Pero vamos a ver, la ministra de Fomento precisamente no se caracteriza por ser una persona que no es amable, que no es trabajadora, que no tiene en la cabeza lo que quiere que sea la tela de arañas de infraestructura de España, sino sencillamente el viernes estuvo aquí para hacer un acto, vamos a llamarle, de carácter más íntimo, más personal, más reducido, en el sentido de visitar esos centros de conservación y explotación de carreteras, centros pioneros, mediante además que controlan lo que es una novedad, que es una fórmula de concesión de obra pública, y control de los tramos existentes del tramo de la A1 desde Burgos hasta Santo Tomé del Puerto, hasta el límite de la provincia de Segovia, ¿no? Con lo cual tampoco se trata de que el ministro vaya contando cosas en todos lados donde aparece. Su presencia es lo que importa, y ya no solamente su presencia, sino es la visión que tiene de lo que hace falta en Burgos, y que ella realmente lo tiene muy presente en su cabeza, porque muchas veces hablamos de los problemas que tiene Burgos y siempre ella ha sido sensible a los problemas de Burgos, y desde luego el último muestra de esa sensibilidad, de que vino aquí a no pasar el rato, nada más a visitar con el frío que hacía en el Alto de la Barda, es que el lunes siguiente el alcalde de Burgos anunció una partida de 5 millones de euros para incrementar y agilizar las obras de infraestructura que tenemos pendientes, el cierre de los anillos de Burgos, con lo cual realmente yo creo que esa visita es súper provechosa. Sí, lo que parece que se demora es la visita, además en 2 ocasiones que ya hizo la Corporación Municipal a Madrid con la ministra de Fomento y con el secretario de Estado de turno, por el sobrecoste del desvío ferroviario. Todavía no se ha concretado en qué cuantía se va a hacer cargo el Gobierno de la Nación, y ya están pasando los meses. Bueno, eso ya sabe usted que la situación económica, aunque no les guste esta palabra, heredada de España, es complicada. El Ministerio de Fomento, para que ustedes se sitúen, tiene una deuda de 40.000 millones de euros, para empezar.
y estamos atendiendo esa deuda con más de 3.400 millones de euros que se están destinando a los presupuestos generales del Estado para pagar, amortizar el principal y el pago de los intereses. Eso lo dice todo. El desvío es perfectamente conocido, el problema que tiene el Ayuntamiento de Burgos, y desde luego no está oculto en los cajones, sino sencillamente tanto la ministra como el secretario de Estado, el señor Catalá, son conocedores perfectamente y están pendientes de que en cuanto haya posibilidades económicas de tratar de ayudar a la administración local burgalesa. Y ahí está claro el hueco o el agujero de dinero que ha habido ahí está precisamente en lo que ha sido la economía española en los últimos años anteriores al gobierno del Partido Popular, en el boom inmobiliario. Precisamente se fió la financiación de todo el desvío a la venta de los terrenos liberados como consecuencia del desvío. Y fíjese usted ahora cuál es el panorama. Entonces, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, no tengan ustedes ninguna duda que es sensible al problema que tiene el Ayuntamiento de Burgos y no le va a dejar solo. A lo mejor no ahora mismo con las cuantías apetecibles o deseadas por el Ayuntamiento, sino ir poco a poco y de futuro tenerlo siempre presente. Es más, ya se aportó en los presupuestos de este año una partida importante para atender esa necesidad. O sea, que no estamos huérfanos del Ministerio de Fomento. Del tren directo por Aranda nos olvidamos, porque está claro que las ventas del AVE ha conseguido incrementarlas la ministra, Bueno, el tren directo Madrid-Aranda, Aranda-Burgos, tampoco está abandonado, ni mucho menos en el pensamiento del Ministerio. Y se lo digo porque estaban pendientes de la elaboración de un informe que yo me preocupo de preguntar con cierta insistencia y cierta contumacia en el mismo para saber qué se está elaborando. De todas maneras, tenemos que ser serios, tenemos que ser racionales, tenemos que tener nuestro pensamiento en lo que es la situación actual. Y precisamente, si ahora se está haciendo un plan de reestructuración de lo que son estaciones por las cuales no hay pasajeros, lo mismo que en aeropuertos, que hay 17 aeropuertos en España que no tenían más de 500.000 pasajeros al año de tráfico, entonces se trata de racionalizar. Y el futuro de lo que es el directo Aranda-Burgos, que es muy interesante, va a ser de mercancías. Y desde luego va a conectar esas magníficas empresas que se han instalado en el polígono de Aranda de Duero. Precisamente por ese empuje también que están haciendo los empresarios, el Ministerio de Fomento sigue analizando las posibilidades de viabilidad del ferrocarril directo para mercancías. Y además no quiero olvidar tampoco que puede ser también un elemento de vertebración fundamental con el TELOF. El TELOF es la plataforma logística que se está ya creando y construyendo en Pancorbo. Va a ser un eje muy dinámico que va a favorecer mucho a estas plataformas logísticas que queremos con el Ministerio de Fomento diseñar en nuestra provincia también. Que ya sabe que el PP de Álava era partidario de llevárselo allí. Sí, desde luego, en ese sentido de decir que nuestros compañeros del Partido Popular en Álava flaco favor estaban haciendo a la provincia de Burgos. Pero bueno, Burgos también tiene sus armas, tiene sus argumentos y desde luego no nos vamos a dejar pisar el callo, si me permite esa vulgar expresión. Y también formaron unas preguntas parlamentarias en el Parlamento de Vitoria precisamente a ese respecto. Claro, yo entiendo que en Álava se construyó Arasur y tampoco tiene esa potencialidad, no tiene esa ocupación que en un momento se previó. Pero vamos, yo insisto que por el TELOF de Pancorbo, yo ya he trabajado mucho también, se está trabajando muy intensamente también con la autoridad portuaria de Bilbao, la Cámara de Comercio, para que sea una realidad en Pancorbo y será quizás un proyecto de lo mejorcito que vamos a tener en estos próximos años. Esto es un ejemplo de que cada uno quiere lo mejor para su tierra y es totalmente lícito, ¿verdad? Por supuesto que sí, lo que pasa es que hay que saber tener los argumentos y la defensa necesaria para que nuestros vecinos del territorio pues no se lo quieran llevar, lo tenemos nosotros y va a ser para nosotros. Ha hecho mención en varias ocasiones al aeropuerto de Burgos. Sí que es cierto que la ministra Pastor o el señor Lacalle ha conseguido que la ministra de Fomento le amplíe ese horario, pero seamos sinceros y realistas a la vez, señor Mateu. ¿Qué futuro cree usted que le espera al aeropuerto de Burgos? ¿Le hablo del de Salamanca o le hablo del de León, por ejemplo? Tener 4 aeropuertos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es difícil de administrar y sobre todo en estos tiempos. Estos aeropuertos tienen que tener también lo mismo que está haciendo AENA. AENA también se ha encontrado con una deuda espectacular, más de 14.000 millones de euros. Entonces está inmerso en un proceso de reestructuración de la gestión y en un proceso de reestructuración, desgraciadamente, también de plantilla. Pero se está trabajando de una manera muy intensa con las representaciones sindicales. Y el futuro de estos aeropuertos es como está haciendo AENA, tratar de obtener recursos no solamente del presupuesto público, porque AENA no tiene presupuesto, no tiene dotación presupuestaria. Entonces hay que tratar que estos aeropuertos, y de hecho el Ayuntamiento de Burgos lo está gestionando muy bien en ese consorcio en el cual formaba también parte de la Junta de Castilla y León, para que tenga otras fuentes de ingresos, que sean ingresos suplementarios para poder tener más horas abiertas al aeropuerto. Así, por ejemplo, es interesante este proyecto que existe al respecto de la posibilidad que en las naves se establezcan esta empresa de
preparación, rehabilitación y de acondicionamiento de aeronaves. Es muy interesante también la escuela de pilotos, es muy interesante también la escuela de formación de azafatas y azafatos. En definitiva, que haya una actividad paralela a lo que es a la actividad de tráfico de pasajeros, porque dado que en mercancías tenemos un competidor muy importante como es el aeropuerto de Foronda en Vitoria, hay que tratar de que Burgos tenga también sea prestadora de servicios al aeropuerto. No solamente reciba los vuelos que puedan venir de otros países, sino que hay que tratar de mantener una autofinanciación. Y la situación actual, frente al argumento, como decían algunos, de que había que cerrarlo, hay que esforzarnos todo lo más que podamos, autoridades locales, autoridades autonómicas, autoridades provinciales, para entre todos darle contenido, pensando, haciendo fórmulas novedosas, innovando en las aplicaciones que se puede dar al aeropuerto. Y creo que en Burgos va por el buen camino. De hecho, así se ha conseguido la ampliación del horario. Perfecto, pues vamos a hablar de algo que a mí me parece muy interesante, porque estamos intentando desgranar cuál es el papel del senador Jaime Mateu, que trabaja en diferentes comisiones. ¿Qué es lo que se está cociendo ahora en la relativa a economía y competitividad? Pues en la Comisión de Economía y Competitividad yo he tenido el honor de ser el portavoz de leyes económicas relacionadas con la estructuración del sistema financiero, tanto la de reestructuración de resolución de entidades financieras como la de la recapitalización de las entidades financieras. Es muy importante la reestructuración del sistema financiero porque es uno de los pilares básicos con la reforma laboral, con la reforma del mercado de trabajo para que España salga adelante. Y desde luego se está tratando de que el endeudamiento con esas reformas, tanto el sector público como el sector privado, se reduzca y pueda permitirse otra vez la circulación del crédito para favorecer la creación de empresas, apoyando tanto a los emprendedores como a las pequeñas y medianas empresas. Por eso desde la Comisión de Economía y Competitividad se está trabajando muy intensamente, y es más, la Comisión de Economía y Competitividad no solamente en los temas puros y duros económicos, sino también está trabajando en el tema de la protección a las personas que pueden perder su vivienda como consecuencia del impago de las cuotas de los préstamos hipotecarios. Y desde luego ya se elaboró un Real Decreto Ley, que ahora mismo precisamente es el Real Decreto 27, y ahora estamos en un proceso de tramitación legislativa como proyecto de ley. Está pendiente de su tramitación en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, y además en este interín se ha suscitado esa iniciativa popular, una iniciativa popular amparada por el más de 1 millón de firmas, que ha generado un intenso debate en el Pleno del Congreso de los Diputados y que al final ha sido aprobada por mayoría esa iniciativa legislativa, lo cual no significa que en estos momentos se haya admitido los predicamentos contemplados en la misma. Pero es importante. Yo creo que aquí tenemos que intentárselo explicar a las personas. Es decir, lo que los grandes partidos es una realidad, se han puesto de acuerdo para empezar a debatir sobre esta petición de la iniciativa legislativa popular de la dación en pago, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bien, el siguiente paso es, una vez admitida, vamos a llamar a trámite, esa iniciativa legislativa popular, se va a debatir en el Pleno del Senado los contenidos de esta iniciativa legislativa como enmiendas a este proyecto de ley que le digo yo que se estaba tramitando. Que tendrá que ser diferente al proyecto de ley inicial, ¿no? No, es que son dos iniciativas legislativas paralelas. Ya estaba en marcha el proyecto de ley, la tramitación del proyecto de ley, consecuencia del Real Decreto Ley 27, que es el que amparaba determinadas situaciones para evitar desahucios o suspenderlos o evitar el empobrecimiento de las familias y sobre todo su máximo endeudamiento. Pero comentaban los expertos que era insuficiente, que era para un perfil muy determinado un porcentaje mínimo. Bueno, es que ahora le haré yo un comentario al respecto de todo esto. Entonces, paralelamente a esto, se ha presentado y se ha aceptado por los partidos políticos, el gobernante y el de la oposición, esta iniciativa legislativa que va a enriquecer el texto que se está tramitando actualmente. Y los predicamentos o el contenido o la parte dispositiva de la iniciativa legislativa popular se va a tramitar como enmiendas para enriquecer el proyecto legislativo que ya estaba en marcha. Con lo cual se incrementa el grado, digamos, de protección a estos supuestos especiales. Pero yo con el tema de los desahucios, si me permite, quiero hacer un pequeño inciso y un pequeño comentario. Hay cifras que se están barajando, manadas del Consejo General del Poder Judicial, que se habla de más de 400.000 desahucios ha habido en España. Eso no responde a una realidad. Eso abarca, efectivamente, son procedimientos ejecutivos que se han sustanciado, pero eso abarca a desahucios por impago de rentas. Estamos hablando de alquileres, no estamos hablando de régimen de propiedad, estamos hablando de locales de negocio, estamos hablando de segundas, terceras y cuartas viviendas, pero no estamos hablando nada más de lo que son desahucios de la primera vivienda, que es lo que el gobierno del Partido Popular ha tenido la sensibilidad suficiente ya de tratar de proteger y de restaurar cada cosa en su sitio, ¿no? Entonces, realmente
podemos hablar de unos 4.000 desahucios derivados de lo que es la propiedad de la vivienda, o sea, vivienda habitual, residencia familiar. Y luego hay que también poner sobre la mesa el que se han llegado a muchísimos acuerdos con las entidades financieras en base a lo que organizó el Gobierno de España de ese pacto, digamos, de tratar de arreglar estas situaciones. Más de 400.000 acuerdos se han llegado, evidentemente, con familias que no pueden atender sus pagos. Pero hay que tener en cuenta y ser muy cuidadosos, y el partido de la oposición y el Partido Popular son conscientes de ellos, que nuestra legislación hipotecaria ha sido siempre admirada en el resto de Europa por la garantía que ha representado para las personas que también estaban pagando sus hipotecas, porque realmente del 100% de los préstamos hipotecarios, los que están fallando son el 3%, el 97% están satisfaciendo perfectamente sus cuotas de amortización. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de esta situación, porque en realidad esto, si no se lleva con este cuidado que se está llevando por el Partido Popular y ahora en estos momentos con el Partido Socialista, podría aumentar la morosidad y perjudicar a lo que es la fe pública registral de lo que del tratamiento hipotecario que se da ahora mismo. Porque no hay que olvidar que con las cédulas hipotecarias que se emiten como consecuencia de los préstamos hipotecarios que se conceden a los ciudadanos para adquirir su vivienda, se está financiando la economía nacional, porque nuestras cédulas hipotecarias gozan de gran prestigio y de gran garantía por nuestro sistema registral actual. O sea, que ¿tiene usted miedo de que esto se convierta en una situación en la que todo el mundo piense que el monte es orégano? No miedo, sino sencillamente que las disposiciones que vamos a sacar adelante van a ser disposiciones muy pensadas, pero siempre, como le he dicho, con el pensamiento de tratar de resolver situaciones desagradables, como ha hecho el Partido Popular. Ha demorado los lanzamientos, ha eliminado la posibilidad de un sobreendeudamiento de las familias, ha permitido parar desahucios, ha conveniado con los bancos en que los bancos son los últimos interesados en quedarse con las viviendas, ha establecido un pacto en el cual los bancos se han adherido prácticamente a todas las entidades financieras, que ahí la verdad se están transportando en unas condiciones, yo creo que favorables para parar esta situación desagradable para muchas familias. Yo no quiero decir con esto que esto pueda ser un ámbito peligroso y delicado, sino sencillamente que el Gobierno de España y ahora mismo con la oposición están pensando muy bien cómo dar la solución a estos problemas. Y se les va a dar, y de hecho ya se les está dando. Ha hecho usted referencia ahora mismo al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le parece la actitud que están tomando los jueces en este país, que por cierto el próximo miércoles están en huelga? Pues bueno, vamos a ver, el Poder Judicial es una de las patas de los poderes que existen en la Constitución española. Es uno de los poderes que tiene nuestra Constitución. El Poder Judicial tiene su propio órgano de gobierno y el Poder Judicial, pues desde luego lo que hace y siempre ha hecho es prestar un servicio a la sociedad, salvaguardándonos de lo que son las actitudes hostiles frente al comportamiento social por todos esperados y regulado en los distintos textos legislativos. Yo la actitud de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, desde luego no debo entrar a enjuiciar cuáles son sus actitudes y cuáles son sus respuestas frente a la legislación que emana ahora mismo del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está trabajando con el único afán de tratar de reordenar y reorganizar y que sea todo más eficaz en bien y en pro de la sociedad. Por eso yo no voy a entrar a opinar sobre la actitud que mantiene los jueces en el momento actual cara a lo que está legislando el Gobierno de España. Pues vamos a ver un asunto que a buen seguro usted habrá tratado en su trabajo en el Senado, seguro que lo adivina. Vamos a hablar de Garoña, además hoy un día en el que hemos conocido que el Consejo de Seguridad Nuclear, ante la comunicación de Nuclenor sobre el cese de explotación de la central de Garoña, ha emitido un comunicado en el que recalca que el cese no será efectivo hasta que se produzca el acto administrativo de declaración de cese. Considera que el cese no tiene efectos jurídicos hasta que sea avalado por el Gobierno. Esto, unido a las últimas declaraciones del Ministro de Industria, nos hace volver a pensar que la puerta puede no estar tan cerrada. Señor Mateu, ¿usted cómo lo ve, que está ahí tan cerca? Vamos a ver, nosotros los senadores burgaleses, precisamente este es uno de los temas que perseguimos al ministro. Eso de decírselo clarísimamente, el ministro está al tanto de todos los asuntos que están cociendo con respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña y a las empresas que la gestionan. Esto que usted ha contado ahora, pues bueno, está en el aire. Está en el aire, lo que pasa es que yo no puedo ni afirmar ni negar, pero se está trabajando muy intensamente, se sigue trabajando a contrarreloj, eso sí hay que decirlo, contrarreloj, porque lo mismo que trabajamos contrarreloj el Gobierno del Partido Popular en derogar aquella orden temeraria, suicida, de cerrar por un criterio de nada, no tenía un fundamento, la central nuclear de Santa María de Garoña, pues nosotros en su momento nos hemos visto, digamos, defraudados por la actitud de Nuclenor, de la empresa, después de todo lo que habíamos trabajado para que se mantuviera, por los 1000 y pico empleos directos e indirectos que genera la zona, por el bien de nuestros municipios, por la revitalización de la zona. Entonces, aparte de ese tema que ahí está,
Ahí está, eso, el Ministerio, el Gobierno de España, el ministro sigue hablando con los responsables de Nuclenor y, desde luego, la misión de los parlamentarios burgaleses, tanto de diputados como de senadores, es seguir tratando de estar perfectamente informados de lo que sucede, tratar de impulsar Santa María de Garoña y, desde luego, tener muy en consideración también lo que son los planes que hay de desarrollo de la zona. Efectivamente, ahí también hay un plan Reindus de carácter general que ha atendido proyectos en la resolución del año 2012, ha atendido a proyectos también de Burgos perfectamente de la zona, continuación de industria. Yo precisamente me molesté en dar iniciativa y cabida a aquellos que ya estaban iniciados, aquellos proyectos industriales que ya estaban iniciados y estaban a falta de completar la financiación, y algunos han sido atendidos. Lo que pasa es que es un sistema de concurrencia competitiva y lo que sucede también es que ha habido un recorte en los ministerios de mucho porcentaje para tener la situación en la que estamos, que nuestro déficit es que eran de 90.000 millones de euros, con lo cual no se puede tener absolutamente todo. Ayer ha habido también novedades, los pueblos de la MAC fueron a visitar al secretario de Estado de Industria, no pudo ser porque estaba de baja por gripe, y estuvieron con el director general de Industria y de Energía. Entonces estuvieron hablando de una orden del año 2009 que complementaría las subvenciones que ellos reciben derivado de Enresa, que es la empresa de almacenamiento de residuos nucleares, sí, no. Efectivamente, y entonces para completar con un 25% si se desarrolla esa orden. Entonces el Ministerio ha quedado, hemos hablado también con ellos, en dar la contestación allá por el mes de marzo, a partir del 20, mediante una reunión que va a tener con ellos, explicándoles si se pueden obtener más fondos para seguir fomentando la industrialización de la zona. Y en eso está empeñado el gobierno del Partido Popular. Nosotros no dejamos abandonados a la suerte de nadie, a los alcaldes ni a los ayuntamientos. Y sobre todo ahí hay una persona que es Rafa, el alcalde de Valle de Tobalina, que es una persona que entre todos había que hacerle un monumento. Ese es el ejemplo también de que se tenía que fijar la ciudadanía, el pueblo, de gente que está trabajando de manera altruista. Que este señor se habrá ido y encima el viaje a esa reunión le habrá costado dinero de su bolsillo. Por eso yo le digo a la opinión pública que no solamente hay personas que no se fijen en los casos que a ellos no les gustan, sino que se fijen, Dios mío, en estas personas que altruistamente están trabajando también. Pues le he robado mucho tiempo al senador Mateo, pero es que es difícil localizarle.